Bien, mis niños, vamos a empezar. Génesis 44:18. Judá intercede por Benjamín. Entonces Judá se acercó a él y dijo: Ay, señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo faraón. Mi señor ha preguntado a sus siervos, diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros dijimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un muchacho pequeño que le nació en su vejez, pues su hermano murió y solo él quedó de su madre y su padre lo ama. Y dijiste a tus siervos: háganlo bajar para que lo vea. Entonces nosotros dijimos a mi señor: el muchacho no puede abandonar a su padre, porque si lo abandonara, su padre moriría. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no baja con vosotros, no veréis más mi rostro. Y aconteció que cuando subimos a donde mi padre, tu siervo, le referimos las palabras de mi señor, y nuestro padre dijo: vuelvan a comprar para nosotros un poco de alimento. Pero nosotros dijimos: no podemos bajar. Si nuestro hermano menor va con nosotros, bajaremos, porque no podremos ver el rostro de aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros mismos saben que mi mujer me dio a luz dos. El uno salió de mi lado y ciertamente fue despedazado, y hasta ahora yo no lo he vuelto a ver. Bien, mis niños, podemos ver que en esta situación en la que se encuentran los hermanos de José, vamos a ver este cambio. Sabemos que desde la semana pasada pudimos ver este cambio, pero ahora lo vamos a poder ver aún más. Recordemos que quien tuvo la idea de vender a Joseph como esclavo fue Judá, pero ahora hay totalmente un cambio. Ahora Benjamín, hermano de José, estaba siendo acusado de algo que claramente él no había hecho, pero que José estaba probando a sus hermanos. ¿Y qué vemos? Que Judá tuvo este arrepentimiento. Él sabía lo que había hecho y ya se había arrepentido de esto. Y que el hermano que un día vendió a José, ese hermano ahora quiere ofrecer su vida a cambio de Benjamín, para que su padre no, como él mismo lo dice, no muera, ¿verdad? Vemos que ahora recién José se está enterando qué es lo que su padre piensa, que él fue despedazado, que él está muerto. José está sabiendo ahora recién qué es lo que su padre está pensando acerca de él. Amén. Vamos a seguir. Bien, vamos a seguir, mis niños. Ahí sí, perdón. Bien, mis niños. Les voy a darle una perlita que yo vi mientras estaba estudiando y me dicen si la pueden entender. La palabra hebrea, Vayigash, la parashá, mis niños, de esta semana se llama Vayigash, que significa y se acercó. ¿Qué sucede? Que Judá se acerca a José, ¿verdad? Para hablar con él. Dice así: la palabra Vayigash viene de su raíz Nagash, la palabra Nagash, que significa, que quiere decir acercar, ser o venir. En las escrituras y en la cultura hebrea, esta palabra se usa principalmente en tres situaciones diferentes. La primera situación es para entrar en guerra, la segunda para reconciliarse y la tercera que es para rezar, rogar o interceder. Vemos que la tercera, mis niños, es la elección de Judá. Él estaba en una situación en la que si hubiera sido él y sus hermanos como antes, hubieran, a pesar de que estaban en Egipto, que no tenían cómo defenderse, tal vez hubiesen actuado como actuaban antes, con inmadurez y con un poco de orgullo, ¿verdad? Pero sabemos que ahora no, que ahora ellos reconocían su lugar y que estaban frente a alguien mayor, que en este caso era el gobernador de Egipto. Vamos a seguir. Dice así: ahora nos dice así: y si tomas también a este de mi presencia y le sucede alguna desgracia, harán descender mis canas con maldad al Seol. Y ahora, cuando llegue a tu siervo, mi padre y el muchacho no esté con nosotros, como su alma está ligada al alma de él, sucederá que cuando vea que el muchacho no está, morirá. Y tus siervos habrán hecho descender con dolor al Seol las canas de tu siervo, nuestro padre. Porque yo, tu siervo, he quedado como fiador del muchacho ante mi padre, diciendo: si no te lo traigo, sea pecador ante mi padre todos los días. Y ahora te ruego que tu siervo quede en el lugar del joven por esclavo de mi señor, y el joven suba con sus hermanos. Porque ¿cómo subiré yo hasta mi padre
si el joven no está conmigo, no vea yo el mal que le sobrevendrá a mi padre. ¿Qué sucede? Que Judá había reconocido su error de antes y que ahora de poder rectificar su error, de poder corregirse, él lo hace. Él no pone ningún, pero él se ofrece en lugar de su hermano. Él se ofrece en lugar de su hermano para que su hermano suba, para que su padre no sufra como sufrió con José. Recordemos también que Judá había pasado por la muerte de sus 2 hijos. Él entendía y él tenía este arrepentimiento y sus hermanos también, porque el momento también cuando le sirven a sus hermanos, ¿verdad? Cuando ellos están en la cena con José, vemos que a pesar de que Benjamín tenía porción mayor de comida que la de sus hermanos, en ellos no hubo ningún tipo de celo como cuando hubo con José. ¿Qué nos demuestra este arrepentimiento de sus hermanos? Ellos mismos decían, ¿verdad? Nosotros escuchamos el clamor de nuestro hermano y no le pusimos atención. Ellos habían reconocido esto. ¿Qué sucede, mis niños? Vamos a seguir. Génesis 45:1. José ya no podía contenerse ante todos los que estaban a su lado y exclamó: saquen a todo varón de mi presencia. O sea, recordemos a los egipcios que estaban con él en su casa. Y no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. O sea, José ahora revela su identidad. Entonces alzó su voz en llanto y lo oyeron los egipcios. Y lo oyó la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados por su presencia. Y entonces José dijo a sus hermanos: acérquense a mí, os ruego. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy vuestro hermano, José, a quien vendiste para Egipto. Ahora pues no se entristezcan ni se enojen con vosotros mismos por haberme vendido acá, pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros, porque ya ha habido 2 años de hambruna en medio de esta tierra y aún quedan 5 años en que no habrá siembra ni siega. Por eso Elohim me envió delante de vosotros para preservarles un remanente de esta tierra, en esta tierra y para darles vida por medio de una gran liberación. Bien, mis niños. Recordemos, mis niños, que una de las otras acepciones, una de las otras situaciones que se usa el término Vayigash, que se acuerdan que les digo acercarse, también es para reconciliarse. Recordemos que ahora que Judá, mis niños, él se arrepiente de sus errores, él se acerca a su hermano para pedir perdón, para rogar, claramente sin saber él ruega por Benjamín. ¿Qué esto da a acontecer? Que José ve el arrepentimiento de sus hermanos para ahora sí poder revelar su identidad, para poder decirles: yo soy José, vive aún mi padre. Y para él también esto es un momento importante, de que por años vivió como egipcio y ahora está frente en esta situación con sus hermanos, de recordar y de saber que su identidad es una identidad hebrea. Y vemos que él mantenía su identidad a pesar de todo, al que perdona a sus hermanos y les dice: no se entristezcan. José ya los había perdonado en su corazón hace tiempo. Pero ¿qué pasa? Que él tenía que probarlos, porque fácilmente no le iba a dar la confianza, claramente, mis niños. Amén. ¿Se entendió? Amén, se entendió. Amén. Si tienen una pregunta no entendieron, me avisan para repetirlo. Amén. Ya. Bien, ahora vamos a ver, mis niños, un apunte profético. Cuando él le dice a José a sus hermanos: por eso Elohim me envió delante de ustedes para preservarlos un remanente en esta tierra y para darles vida por medio de una gran liberación. Si bien, mis niños, sabemos que José es figura profética de Yeshua, ¿verdad? De nuestro Mesías, vemos que mediante Yeshua también tenemos una gran liberación, siendo el remanente de Israel que estaría en todas las naciones, como lo dicen las Escrituras. Recordemos que él mismo da su vida. Le dice a José a sus hermanos: no se entristezcan. Él reconoce que Elohim lo envió, permitió todo esto para que preserve la vida de sus hermanos, para que siga esta promesa de multiplicación. Vemos cómo nos dicen, mis niños, en Juan 10:19, que Yeshua mismo dice: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Él mismo se ofreció para que así nosotros podamos volver y ser libres mediante su muerte, ¿verdad? Y sabemos pues que él resucitó y sigue vivo. Amén. Vamos a seguir. Daos prisa, suban hasta mi padre, dice José, Génesis 45:9. Dense prisa, suban hasta mi padre y díganle: así dice tu hijo José: Elohim me ha puesto por señor de todo Egipto. Desciende a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí.
tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus rebaños y tus vacadas y todo lo que tienes. Y allí te sustentaré, pues aún quedan 5 años de hambruna para que no caigas en la miseria tú y tu casa y todo lo que tienes. Y por cierto, sus ojos pueden ver y los ojos de mi hermano Benjamín, que es mi boca la que habla. Declaren a mi padre todo mi esplendor en Egipto y todo lo que han visto. Así que dense prisa y hagan que mi padre descienda acá. Entonces se echó al cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín lloró en su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Bien, mis niños, vemos cómo esta reconciliación entre sus hermanos ahora sí es una reconciliación verdadera, que hay perdón y hay arrepentimiento de las dos partes. Algo que podemos ver, mis niños, es cómo nosotros, cuando en este caso nos han hecho daño, nosotros podemos perdonar. Claramente la otra persona, en el caso de José, él no vio a sus hermanos por años, pero él no lo perdonó recién en este instante. Él ya lo había perdonado hace tiempo. ¿Qué quiere decir? Que él ya lo había perdonado a sus hermanos a pesar de que él no sabía si se habían arrepentido sí o no. Pero ahora él lo puede ver y puede ver también esta paz de las dos partes, de sus hermanos y de él. Ven que lloran y hablan y pueden resolver esto. Amén. Lo que sucede con Joseph es que él entiende completamente ahora todo su propósito, toda su preparación para que ahora esté como gobernador, para que pueda sustentar a sus hermanos tras la solución que él le dio a Faraón, ¿verdad? Que pueda sustentarlos con esa comida que fue recolectada durante los 7 años. Y que él dejó la situación que había sucedido con sus hermanos en las manos del Eterno. Y que el Eterno tomó el control de todo y su justicia se está demostrando que sus hermanos se arrepintieron y puede haber esa reconciliación. Amén. Vamos a seguir. Jacob se entera que Joseph aún vive. Dice así, Génesis 44:20. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto es vuestro. Así lo hicieron los hijos de Israel, y José les dio carros conforme a la orden de Faraón y les dio provisión para el camino. Nos relata un poco, mis niños, este capítulo, que Faraón también se entera de esto, que agrada a sus oídos, y que también le dice mismo José, que le diga a sus hermanos que no se preocupen por sus cosas materiales, que lo mejor de Egipto será para Israel. Dice así. Así hicieron los hijos de Israel, y José les dio carros conforme a la orden de Faraón, y les dio provisión para el camino. A todos ellos les dio mudas de vestidos, y a Benjamín les dio 300 piezas de plata, y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de grano, pan y víveres para el viaje de su padre. Y despidió a sus hermanos y se fueron, y les dijo, no discutáis por el camino. Subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a su padre Jacob, y le anunciaron diciendo, Joseph aún vive y gobierna en toda la tierra de Egipto. Pero su corazón desmayó, pues no les creía, mas ellos le dijeron todas las palabras que José les había hablado. Y al ver los carros de Joseph que había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces dijo Israel, basta, mi hijo Joseph aún vive, iré y lo veré antes de morir. Algo que podemos ver, mis niños, es que el Eterno es tan misericordioso que Jacob, después de finalmente depender totalmente ya del Eterno, del poder dejar ir a Benjamín, vemos que no pierde a Benjamín, sino que recupera también a su hijo, a José. Esta es una de las razones por las cuales Jacob también se siente convencido que su hijo José está vivo. Recordemos que él sabía de los sueños que el Eterno le había mostrado. Amén. De lo que sería un día José. Y recordemos que cuando el Eterno dice algo, Él no se tarda a cumplirlo. Sus tiempos son perfectos y todo para los siervos del Eterno, mis niños, es un proceso y ahora lo podemos ver en José. Amén. Vamos a seguir. Dice así. Israel partió con todo lo que tenía y fue a Berseba y ofreció sacrificios al Elohim de su padre Isaac. Y habló Elohim a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y él dijo, heme aquí. Entonces le dijo, yo soy Elohim, el Elohim de tus padres.
no temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré subir. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba, y los hijos de Israel hicieron subir a su padre Jacob, a sus pequeños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para que lo llevaran. Y tomaron sus ganados y las pertenencias que habían adquirido en la tierra de Canaán, y fueron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y nietos, sus hijas y sus nietas, y llevó consigo toda descendencia a Egipto. Bien, mis niños, de una u otra forma vemos que el Eterno se le aparece a Jacob y le dice que no tema en bajar. ¿Por qué el Eterno le dice esto? Recordemos que a Isaac, su padre, el Eterno le dijo que no vaya a Egipto, ¿verdad? Como lo hizo Abraham, sabemos lo que sucedió cuando Abraham fue a Egipto, pero que ahora que no se detenga, que vaya, que no tenga miedo, que él irá con ellos y que él mismo hará subir a Israel, y bueno, sabemos que también a todo Israel cuando ya vamos, lo vemos en el Éxodo, que eso lo vamos a ver ya en el libro de Éxodo. Nos dice en Génesis 15:13, mis niños, entonces Elohim dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con una gran riqueza. ¿Qué sucede? Que si el Eterno le estaba diciendo a Israel que se quede tranquilo, que él iría con él, era porque tenía que cumplirse lo que el Eterno le dijo a Abraham, que la descendencia de Israel bajaría a Egipto, ¿verdad? Allí se convertiría en una gran nación, lo vamos a ir viendo desde ya, y que también pues sería esclava allí, pero como lo dijo el Eterno primero y como lo dice Faraón, sin que lo sepan, proféticamente le dijo a José que le diga a su familia que la riqueza de Egipto será para ellos. Y así sucede, mis niños, cuando Israel sale más adelante de Egipto, ¿amén? Pero eso lo vamos a ver después. Dice así, vamos a ver el primer censo de Israel, de todo el pueblo de Israel. Amén. Génesis 46:26. Todas las personas que fueron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, o sea, de su descendencia, de él mismo, sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, dice que fueron 70 en el libro de Génesis. En otro libro de las Escrituras nos dice que fueron 75, pero al parecer es que cuenta a José y bueno, a la familia de José que estaba en Egipto. Amén. En sí, mis niños, la descendencia de Lea con Jacob son 33 personas. De Silpa, su concubina, sierva de Lea, son 16 personas. Raquel, la mujer amada de Jacob, 14 personas que descienden de ella y de Jacob. Y Bila, la concubina de Jacob, sierva de Raquel, son 7 personas. Amén. Vamos a seguir. Denme un momento. Bien, ahí. Ya, dice así. Génesis 47:28. Bien. Sí, dice así. No, Génesis 46, perdón. Génesis 46:28. Uy, perdón. Sí, Génesis 46:28. Envió por delante a Judá a casa de José para que preparara el camino a Gosén. Cuando entraron en la tierra de Gosén, José mandó a uncir su carro y subió a Gosén a recibir a su padre Israel. Se presentó a él y echándose a su cuello lo abrazó y lloró largamente. Entonces Israel dijo a José, ahora puedo morir después de haberte visto en persona y vivo. José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre,
subiré para anunciar a Faraón y decirles, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Son pastores de ovejas que cuidan del ganado y han traído sus rebaños, sus vacas y todas sus posesiones. Cuando Faraón los llame y les diga, ¿cuál es vuestro oficio? Ustedes responderán, sus siervos son pastores desde su juventud. Hasta ahora, lo mismo nosotros que nuestros padres. Así podrán vivir en la tierra de Gosén, porque todo pastor de ovejas es abominación para los egipcios. ¿Qué sucede, mis niños? Que a pesar de que ellos estarían en Egipto, el propósito del Eterno, mis niños, es que siempre su pueblo esté apartado aún dentro de Egipto. En este caso, José le dice a sus hermanos que digan que eran pastores de ovejas para que Faraón no los ponga en algo mayor y no se mezcle el pueblo de Israel con el pueblo de Egipto. Amén. Y que por eso ellos también estarían en Gosén. Gosén, mis niños, dicen los sabios de la Torá, ¿verdad? Los que tienen más tiempo estudiando esto de la casa de Judá, que Gosén la encuentran como una ciudad la llaman, perdón, como una ciudad de encuentro, amén, porque ahí se encontraría su padre con Jacob con su hijo Joseph, amén. El propósito es que estén apartados, amén, que estén cados. Cados, mis niños, para los niños nuevos, es que sean unos niños y todo el pueblo de Israel esté apartado para el Creador, porque ellos irían a Egipto, mas ellos seguirían obedeciendo al Eterno, amén. Sabemos que en Egipto no obedecían al Eterno, sino que le servían a dioses paganos. Dice el versículo 7, luego José tomó a su padre Jacob y lo puso delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Entonces Faraón dijo a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mis peregrinaciones son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de sus peregrinaciones. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Vemos que a pesar de que él estaba, ¿verdad? Cuando él estuvo en Canaán, él aún así, Jacob pasó por un proceso y él dice, han sido, en sí, no es que se hayan sido malos, sino que hayan sido difíciles, amén. Pero era porque él estaba en Canaán, a pesar de que era la tierra prometida, para él sabemos que eso era más adelante para la descendencia, cuando el pueblo se multiplique. Él estaba como un extranjero en esa tierra. Amén. O sea que él aún así seguía apartado para el Eterno, porque en Canaán tampoco servían al Eterno. Amén. Vamos a seguir. Dice así, Génesis 47:12. Ahora sí, dice así, y abastecía José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, incluidos los pequeños, aunque no había alimento en todo el país y la hambruna era muy grave, y toda la tierra de Egipto y la de Canaán desfallecían a causa de la hambruna. Así pues recogió José toda la plata que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por el grano que le compraban, e ingresó José la plata en la casa de Faraón. Cuando se hubo acabado la plata de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, todo Egipto acudió a José diciendo, danos pan, porque hemos de morir en presencia tuya, pues la plata se ha acabado. Entonces dijo José, si se ha acabado la plata, entreguen vuestro ganado y yo les daré por vuestro ganado, o sea, pan por su ganado. Y llevaron sus ganados a José. Entonces José les dio pan por los caballos, por el ganado del rebaño, de la vacada y por los asnos. Y durante aquel año les suministró alimento a cambio de todos sus ganados. Nos dicen mis niños que más adelante, ya no teniendo ganado, ya no tenían que ofrecerle a José para poder obtener pan. Incluso se vendieron ellos mismos para poder comer. Si bien se entendía lo que Egipto hacía, mis niños, vemos que tampoco era como que lo más correcto que ellos se vendieran incluso ellos mismos por pan a sus hijos, sus tierras. Realmente quien se hizo dueño hasta de sus vidas fue Faraón. Nos dice en el versículo 27, niños, que Israel habitó en el país de Egipto, en tierra de Gosén, y tomaron posesión en ella, se fructificaron y se multiplicaron en gran manera. El Eterno ya estaba haciendo que toda la promesa dada a Abraham se cumpla en Israel, en su descendencia.
Amén. Habitaron en el país de Egipto, pero en la tierra de Gosén, o sea, apartados. Mientras los egipcios se vendían por comida, ellos tenían una esperanza, tenían una comida más importante que era la espiritual, que era obedecer al Eterno y conocer de su Torá. Amén. En conclusión, mis niños, ya estamos terminando. El propósito del Eterno es que a través de Yeshua accedamos al pan de vida, como la familia de José y toda la descendencia de Jacob podía acceder a este pan que Joseph les daba. Recordemos que Joseph es figura profética de Yeshua. Nos dice, o sea, la Torá, y que ese es el pan de vida, y que estemos apartados aún con esperanza en él, en medio de las naciones, aun cuando los demás no tengan esperanza. Pero nosotros sí la tenemos, que es el Eterno y su palabra. Amén, mis niños. Amén. Amén. Y así el día de hoy, mis niños, se termina la parashá Vayigash, número 11.